Hola, les doy la bienvenida a Entrevistas Cambio. Estas son conversaciones urgentes pero sin afán. Tengo en mis manos un libro. Este libro es Mi vida y el palacio de Elena Urandi de Gaín. Nosotros habíamos conocido este libro ya, pero esto no, es una nueva edición. Esta edición trae algunas diferencias, entre ellas, pues primero un recorrido, una mirada a la exposición que hizo la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad con Forensic Architecture. En segundo lugar, están los cables desclasificados que hay de la CIA, del Departamento de Estado, que también se presentan, y el Departamento de Defensa, que también se presentan en el libro. Y una tercera mirada muy bonita a una conversación que hay que empezar, y es cómo se hace memoria a través de esa tercera generación, los hijos del Palacio de Justicia. Vamos a hablar entonces con la autora de este libro, que hace toda la reconstrucción de esos días terribles, de lo que se conoce como la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Elena Urandi de Gaín, bienvenida. Ana Cristina, hola, muchísimas gracias por la invitación y bueno, me alegra mucho poder tener esta conversación contigo. Empecemos, Elena, por hablar de esos cables desclasificados. Cuéntanos cómo accedes a esos cables y cuál es básicamente la información nueva que encuentras. A los cables accedí a través de, bueno, existe una organización que se llama National Security Archive en Washington. Ellos trabajan junto con la Universidad de Georgetown y a través de el experto, el investigador que se dedica sobre todo a Colombia, no sé si tiene otros países a su cargo, pero fue a través de él, de Michael Evans, que yo pude acceder a estos archivos. Tuve que buscarlo varias veces porque no hubo una reacción inmediata y bueno, le conté pues de qué se trataba, quién era y me fue eh, haciendo llegar diferentes documentos. Yo le especifiqué que me interesaba sobre todo saber si los días 6 y 7 de noviembre de 1985 había pues algo relevante sobre el Palacio de Justicia y bueno, y no hubo necesidad de indagar mucho para encontrar que sí, que lamentablemente sí había habido una participación de Estados Unidos eh, muy explícito en los primeros documentos que me envió y, y bueno, y son pues primero el 6 de noviembre el envío de un avión desde eh, la Escuela de las Américas o allá el Comando Sur más bien, en Panamá. Y después, el 7, también los cables hacen mención al envío de unos explosivos y expertos en explosivos y en comunicaciones. También a trajes de asbesto, eh, Que son para el fuego. también que sí, los trajes de asbesto son para el fuego. Pero además lo más diciente o pues que esclarecedor, digamos, es que, pues no sé si esclarecedor, pero en todo caso sí, el avión con los explosivos dicen que llegó a las 11 y alrededor de las 11:40, 11:50 del 7 de noviembre y la explosión más grande eh, en al otro lado del baño donde estaban pues alrededor de 60, 70 rehenes fue sobre las 2 de la tarde. Hubo siempre el rumor, se rumoraba que eso, para tumbar esa pared, se necesitaba de un explosivo que no había en Colombia en ese momento. Entonces, pues se especulaba si habían traído o no, pero nadie había hecho la tarea realmente de ir a indagar en los documentos. Y bueno, y ahí están los documentos que dan eh, fe, pues claros en que no, que era así un hecho y no un rumor que Estados Unidos envió explosivos. Y bueno,
Aquí haces un posible vínculo entre esa explosión que haces a las 2 de la tarde, que es la famosa explosión del baño. Contémosle un poco a las personas que nos están acompañando qué es esa explosión, por qué es la importancia de esa explosión, quiénes estaban en el baño. Bueno, en ese baño congregaron como a 60, 80 rehenes que pues eran entre magistrados y administradores de justicia y de empleados pues, de todo tipo del Palacio de Justicia, y ellos estuvieron ahí por muchísimas horas. Eh, Cuentan que intentaron salir, incluso se acordó entre los que estaban entre los rehenes que saliera el magistrado Ciniegas eh, para salió un trapo blanco con una carta en la que pedía la asistencia de la Cruz Roja Internacional, pedía también unos periodistas y él, pues que cesara el fuego, obviamente. Entonces él sale, a él sí le permiten también los militares, o sea, el guerrillero que estaba ahí o los guerrilleros salir, los militares le dejan salir del Palacio de Justicia. El mago, pues, entrega el papel y se va para su casa tranquilo, sin asegurarse, como era la intención, de que el papel llegara realmente a presidencia. Y bueno, y lo que hizo también fue dar las coordenadas exactas de dónde estaban ubicados todos los rehenes. Y dicen las sentencias y los testimonios que después de que él salió, la intensidad del ataque fue muchísimo mayor contra el lugar donde estaban los rehenes. Y bueno, y después, ay, ¿cómo les parece? Y después vino la explosión más grande de todas. Y bueno, pues esa fue la explosión que cobró más vidas y más heridos, porque pues se puede imaginar en un espacio reducido, en un baño, 60, 70 personas, ya habían varios heridos, y lo que mejor se les ocurrió fue tirar la pared eh, donde se sabía que estaba al otro lado lleno de personas. Entonces, pues no es cualquier cosa, digamos, es algo que hay que, sí. Claro, en este momento tenemos que retomar pues la historia que te lleva a buscar la verdad sobre tu padre. Si miramos la portada de la nueva edición, esta es una foto de Elena chiquita con su papá. Esta foto, tú me dices que fue en Bélgica, ¿no? ¿Esta foto fue tomada en Bélgica? Esa foto sí, fue tomada en Bélgica. Yo ahí tendría, qué sé yo, 3 años y medio, más o menos. Y sí, y pues, Esta búsqueda del libro básicamente es mirar no solamente lo que pasó, el gran panorama de lo que pasó con el Palacio de Justicia, sino lo que pasó con el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, el papá de Elena, porque el papá de Elena, pues 3 cámaras distintas, como lo mostró alguna vez Noticias 1, la reconstrucción que hicieron, en Noticias 1 desde 3 cámaras distintas se veía que salió vivo y él después volvió a aparecer muerto dentro del edificio. Entonces esta es toda la historia que se vuelve, digamos, a reconstruir, es una búsqueda de la verdad. Y yo te quisiera preguntar, Elena, con respecto a estos cables desclasificados que tú empiezas a encontrar y que no son todos, porque no están todos desclasificados todavía. ¿Por qué crees que los Estados Unidos ocultó durante tanto tiempo esta información y además cómo Colombia permitió que hubiera ese ocultamiento? bueno, digamos que del lado de Estados Unidos es fácil entender que para qué se van a poner ellos a pues, a exponer que hubo una participación directa en una de estas masacres donde cualquier persona con sentido común entiende que fue un acto antidemocrático. Y del lado colombiano, ¿por qué se ocultó? Pues porque esa ha sido la política
desde el día cero, ocultar y negar todo lo que sucedió ahí. Y estos archivos precisamente dan cuenta de la sobrereacción del ejército, de la actuación criminal y además de que ya había conocimiento previo de que esto iba a suceder. Entonces, pues poner esto sobre la mesa cuando lo que se ha querido es construir un relato simplista que ha calado súper bien y que un montón de gente, pues, o por ignorancia o por complicidad, ha reproducido, que es que el 19 financiado por el paramilitarismo, por el narcotráfico, entró al Palacio de Justicia a quemar los expedientes. Basta. El ejército salvó las instituciones y ahí se han quedado, sin entender que estas historias no son blanco y negro y sin querer ahondar más. Y cuando uno hace alguna alusión a la responsabilidad del Estado y de las Fuerzas Armadas, incluso de civiles del Ejecutivo, la respuesta que sigue es que uno está defendiendo a los terroristas del M-19. Y esa ha sido la manera de manejar estos hechos que pues partieron, son un parteaguas y que a 38 años todavía siguen sin ser completamente esclarecidos y donde hay un tabú y un miedo a confrontar esa verdad como ningún otro caso. Claro, pero entonces ahí uno se pregunta, claro, uno dice, es muy lógico lo que dices que los Estados Unidos pues no tenga por qué revelar esos cables o esa información, pero entonces uno se pregunta por el Estado colombiano y sobre eso sería muy bueno reflexionar sobre el papel del Estado colombiano frente a la memoria de lo que pasó en el Palacio de Justicia. O sea, después de todo el trabajo que has hecho desde el exilio, de investigación, de recopilación de fuentes, para tu libro y después del libro, porque todo el tiempo has estado, es una búsqueda permanente, tú eres una buscadora de la verdad. ¿Cuál es el papel que crees que ha cumplido el Estado colombiano y si crees que ha habido un ocultamiento voluntario y de parte de qué alas del Estado colombiano para que no se sepa toda la verdad del Palacio de Justicia? Sí, sí, es raro ser consciente de que sí soy buscadora de la verdad y soy buscadora de la verdad, o sea, en ese rol me ha forzado la actitud del Estado, precisamente. Em, pues esto es un poco lo que yo pretendo también eh, contar o mostrar a través del libro, cómo lo que es enfrentarse a un crimen de Estado de estas dimensiones, eh, porque obviamente pues los autores directos siempre pues consideran que hicieron lo que tenían que hacer y que los únicos responsables es la guerrilla, pero después también la fiscalía ha sido absolutamente, es que no sé ni siquiera si la palabra, han sido muy eficaces negando y ocultando y no queriendo avanzar. Eh, y esto hay un momento que es excepcional con pues, la fiscal Ángela María Buitrago y su equipo, que es cuando se avanza en el caso y en el momento en que ella llama a declarar a 3 generales, a ella le piden la renuncia y de ahí el patrón de todos los demás fiscales que han seguido ha sido siempre el mismo. Ha sido una preocupación por responder a los militares, como nos lo dijo un fiscal, o el último me dijo que él tenía, que había primero que mirar qué había pasado con todas las demás personas que estaban en el baño para poder saber qué había pasado con mi papá. O sea, como que yo le decía, pero si en 30 y tantos años no han podido saber qué pasó con mi papá, cómo o no han querido avanzar más bien, porque Ángela María Buitrago sí muestra que fue ejecutado extrajudicialmente y tortura, pero si no han querido avanzar con ese caso, ¿cómo me puede usted decir que primero tienen que mirar qué pasó con las otras 60 personas? O sea, es una serie de respuestas absurdas de un nivel que, que, bueno, pues es claro que no hay ninguna intención ni voluntad en que esto, en que el caso de mi papá, que es el pruebas hay, pues avance.
¿qué tiene que pasar entonces para que desclasifiquen los otros cables? Digamos, para poder seguir Bueno, avanzando digamos, son, mover un poco los procesos. claro, son dos cosas distintas, porque por un lado, pues lo que debería hacer la fiscalía, como en cualquier parte del mundo, es sí llamar a indagatoria a estos militares y vincularlos al caso y que eso continúe la investigación. Pero por otro lado, lo de los archivos de Estados Unidos, que si se desclasificaran completamente, que yo sé que no es algo automático, pero esto sí nos podría dar muchas luces sobre lo que sucedió dentro y posterior al ataque. Porque también ahora sabemos por las investigaciones de Forensic Architecture que lo que vino después cuando salieron los rehenes estaba ya casi que premeditado, fue algo absolutamente calculado, no es que fue un enredo y relajo, sino que tenían clarísimo cómo se iba a utilizar la infraestructura de Bogotá ya preestablecida desde el Estatuto de Seguridad Militar, el Estatuto de Seguridad Nacional, sí. Cuando salían del Palacio de Justicia, los llevaban a la Casa del Florero, de la Casa del Florero, a qué instancias o guarniciones o batallones militares los iban a llevar. Al Charri Solano llevaron, por ejemplo, a los estudiantes que salieron vivos y fueron torturados, y de los sobrevivientes bueno, que no han, por razones de seguridad, querido mucho hablar sobre este tema. Y después a otros los llevaron pues al Cantón Norte, y todo eso fue como tan bien estructurado que, que bueno, a través de estos archivos podríamos como conocer más el tono que tenía ya toda la retoma. O sea, el hecho de que eran tan rápidos los tanques en cuestión casi de minutos, da cuenta de que eso lo tenían que tener más que planeados, porque eran tanques que necesitaban mínimo hora y media para llegar allá por la velocidad pues que tenía o por la distancia si hubieran estado en el lugar original, pues los tenían cerca. Y otra serie de detalles, el hecho de que quitaran la seguridad ese día, no había seguridad. Eh, es que de hecho, más allá de lo que digan los desclasificados de Estados Unidos, igual se había anunciado en periódicos que iba a haber un ataque del M-19 al Palacio de Justicia, pero se había previsto que fuera, anunciaban que iba a ser como en octubre, terminó siendo en noviembre. Pero bueno, ahí podríamos como tener también más nombres y entender mucho mejor toda la política que hubo detrás, y si se preveía incluso algo más allá de la toma y retoma del Palacio de Justicia, como se ha llamado, sino el devenir del, eh, sí, el desarrollo político del país de los años posteriores, que también hay una mención en alguno de los cables de lo que va a suceder después. Dice que se va la derecha extrema, va con seguridad a asumir el siguiente gobierno. Entonces, independientemente si era conservador o liberal, eso decía. Y bueno, pues para mí es impresionante la intervención que tuvo, pero no es tampoco sorpresa. O sea, pensemos que estábamos en plena Guerra Fría, era plenos años 80, Estados Unidos había estado en todos los países de América Latina. ¿Qué nos hace pensar que no iban a estar metidos en el ataque del Palacio de Justicia? Pues también es como, no Claro, sé. pero entonces en ese sentido, ¿ya se ha hecho alguna gestión? ¿Ya se ha empezado alguna gestión para desclasificar? Eh, Entendiendo que este no, libro es una primera gestión, entendiendo que esta publicación es ya unas cartas sobre la mesa, pero digamos, no sé, desde alguna instancia como la Cancillería, ¿ha habido algún llamado? no, desde la Cancillería no hay ningún llamado. Yo lo que, pues a título personal, quisiera, y sí se lo solicité al presidente, es que hiciera una solicitud a su homólogo Biden para esto, pero bueno,
entiendo que pues eso, o sea, sería el camino más rápido, pero al mismo tiempo supongo que hay que mirar primero cuál es la situación, si hay elección, esto no es así tan... Pero yo lo que sí estoy segura es que sí nos ayudaría como país a llegar a consensos sobre algo en lo que polariza como ningún otro caso al país. Eh, o estuve en el acto de reconocimiento de los falsos positivos, mal llamados, y pues algo que también ha sido tan brutal, más de 6.000 muchachos, pero pues ya nadie discute eso, ni tampoco se ponen a mirar quién tuvo la culpa, ni, es decir, ya ahí ya estamos un poco más allá, pero en el caso del Palacio de Justicia no. El caso del Palacio de Justicia siempre es quién tuvo la culpa y si entró primero la guerrilla, entonces eso ya como que justifica todo lo que vino después. Y es pues lamentable porque eso no nos deja avanzar. Hablemos de crímenes de Estado y después podemos hablar también de la responsabilidad de la guerrilla, que la tuvo, pero no tenemos que entender cómo debe funcionar un Estado de Derecho y este tipo de argumentaciones tan precarias y de tan bajo nivel que no nos permite avanzar como una sociedad más democrática. En ese sentido, en este momento, pues el poder, la persona que está en el poder, el presidente de la República, fue un integrante del M-19 para encontrar esa verdad, para, digamos, mover esa verdad y dejar atrás esa fase tan larga de negacionismo y de revisionismo histórico que ha habido en torno a los hechos del Palacio de Justicia. ¿Crees, Elena, que esto facilite las cosas? ¿El hecho de que Gustavo Petro fuera del M-19 las facilita o por el contrario crees que sea un poco más difícil por lo que se puede encontrar? Puede ser las dos, a ver, claro, eh, puede ser que él habiendo sido miembro del M-19, pues es también un protagonista dentro de todo esta historia, pero es que tenemos que verlo como algo que va más allá, o sea, por un lado, permitiría también tener información para poder dar respuesta a la condena a la Corte Interamericana. Por otro lado, también hay información ahí que puede ser muy valiosa para la unidad de personas dadas por desaparecidas, porque siguen muchas personas desaparecidas y que la unidad de búsqueda tiene que buscar, tiene que el mandato de encontrar. Entonces, información que está ahí es relevante no solamente pues para mí, mi familia, sino para, para poder como Estado responder a las obligaciones que tienen como garante de los derechos de las víctimas y de la verdad colectiva, que es un derecho de toda la sociedad. Que Gustavo Petro sea el presidente, el comandante en jefe y haya sido el, el miembro de ese grupo, pues esas son las paradojas de la vida, ¿no? Y eso es lo que lo hace también especial y es lo que yo creo que también le da como una responsabilidad mayor a él precisamente porque fue miembro del M-19 de solicitar esas que se desclasifiquen por completo. Eh, justamente, y bueno, y también pues conocer un poquito mejor cómo fue la actuación del M-19. También ahí podríamos encontrar más cosas. Sí, no, para hacer un pequeño giro a la conversación, hay una acción que emprendes con tu familia contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega. Esta acción la toman en los Estados Unidos, en la Florida. ¿En qué punto va y qué tan adelantada está esa acción? ¿Qué tan, digamos, qué tan eficaz ha sido? Eh, bueno, nosotros interpusimos esa demanda, se hizo, pues fue aceptada en el Tribunal de la Florida en febrero del año pasado y eso está avanzando, pues va en curso, no es mucho lo que yo pueda decir, solo sé que, pues que el señor Las Vega está allá y tiene familia allá y, y que es claro que no es muy inteligente haber dicho
haber omitido información con relación a su participación en crímenes de guerra, porque es algo que puede salir ahora a la luz. Y, y bueno, pues ya que sean los jueces los que lo determinen y el jurado, pero no es mucho más lo que yo puedo decir con relación al proceso en Estados Unidos. ¿Y qué decir del papel de la JEP frente al caso del Palacio de Justicia? Yo la JEP, la justicia transicional, la respaldo completamente. Creo que lo que ha avanzado la JEP no lo había hecho no lo ha hecho por supuesto la justicia ordinaria, ni hablar de la justicia penal militar. Y, y con relación a justicia y paz, pues sí, se adelantó mucho, pero bueno, no tiene el caso del Palacio de Justicia y hay todavía necesidad de mucha pedagogía. En cambio, la JEP tiene como muchos elementos juntos y nos permite también entender muchos de los casos más atroces que han sucedido en Colombia con relación al caso del Palacio de Justicia. Lamentablemente no han entendido que esto es un caso que tendrían que haber manejado como uno prioritario y, y se acogió a Arias Cabrales, al comandante, al que comandó toda la operación, eh, porque pues él pidió que lo acogieran, un poco intentando que se revisara su condena, ya que él había sido condenado hasta tercera instancia por la Corte Suprema, pero pues uno va a la JEP y te rebajan las penas si cuentas, aportas a la verdad, algo que él desde el principio, para nosotros, los que fuimos victimizados a través de estos hechos, fue claro desde el principio que él no tenía ninguna intención. De hecho, hicimos como un reclamo ya en las audiencias a los magistrados, como que se veía que no iba a ir a ningún lado y bueno, incluso al final dijimos que queríamos que se parara ya la audiencia porque no había caso. Y bueno, finalmente fue expulsado. Él se acogió ahí por el caso de 5 personas desaparecidas. eh, y el caso de mi papá, pues como no ha avanzado, como dije, no ha avanzado de ninguna manera, pues no estaba tampoco en la JEP. Sin embargo, como matriz, yo también entro pues en la JEP, pero Arias Cabrales estaba por otros casos ahí. Bueno, ahora yo lo que hice fue solicitar unas medidas cautelares, eh, como intentando apuntarle más a lo simbólico. Estas medidas cautelares son para el Museo del Florero, el Cantón Norte y el, el cementerio, eh, el cementerio central, o cementerio del sur, ya no me acuerdo cómo se llama, me faltó el charrizolano, pero pues esto apenas está como eh, eh, moviéndose. La idea que yo tengo detrás de esta acción es no que estos lugares se cautericen para ver si se encuentran restos, como sería la primera idea, porque pues ya después de tantos años no sé, no es mucho lo que se vaya a encontrar. Pero la idea es más que estos lugares, en todo caso, la Florero sea un lugar de memoria De memoria, y claro. que un museo que se cuente cómo fue utilizado ese espacio para como centro de operaciones de, del ataque y que se haga pedagogía a través pues, de todo lo que el espacio, las paredes, eh, los hechos tienen para contar. Y bueno, y después pues el Cantón Norte también, que no puede ser como que pasamos todos los días por ahí, un lugar que fue utilizado durante muchísimos años para torturar personas y que no haya ni siquiera una placa que diga que ese lugar se cometen crímenes de lesa humanidad. eh, y lo mismo pues en el cementerio. Entonces, bueno, pues yo estas cosas las he aprendido
Las aprendí en Alemania, donde viví muchísimos años, y es así como ellos han confrontado su pasado, y creo que es lo que les ha posibilitado también como avanzar como sociedad y ser, tener sí, tener ciudadanos más formados y que hagan más contrapeso y que protejan y defiendan mucho más a las instituciones democráticas, pero ha sido a partir del trabajo de memoria en diferentes ámbitos, en la escuela, la memorialización en los lugares, en la televisión, las placas que hay en todo lado, en la calle, en los lugares donde vivía las familias judías, enfrente de la casa, por iniciativa de la sociedad civil, debo decir. Hay unas placas que dicen el nombre de la persona que vivía ahí. En todo lado te está confrontando con ese pasado, pero eso no para quedarse ahí como pues llorando, que sí es terrible y es devastador, pero es más, es como para decir, ¿queremos esto o queremos algo mejor? ¿Y cómo vamos a trabajar cada uno desde la responsabilidad que tiene cada uno y cada institución para que podamos vivir de manera mucho más armónica y no sé si la palabra es civilizada, pero una forma más humana, más democrática y más digna, sobre todo más digna? Y yo pues con estas acciones es a eso a lo que apunto. A veces hay gente que no entiende muy bien, pero bueno, pues todo es un proceso, ¿no? Sí, eso es todo, garantías de no repetición y precisamente con esto que nos acabas de decir, que es todo vinculado a la creación de memoria, que básicamente es de lo que estamos hablando, tu búsqueda está orientada a la creación de memoria y de la memoria no solamente de tu familia, de tu padre, el legado de tu padre, sino de toda una cantidad de familias y de la historia de Colombia. Pues aquí quiero finalizar esta entrevista con algo muy hermoso que tiene tu libro y es alguien que entra a jugar un papel fundamental dentro del relato y es tu hijo Manuel. Y tu hijo Manuel, no solamente él como individuo, como un adolescente de 13 años que conoce y que ha sentido dolor por una historia que vive a través de ti, sino esa tercera generación de quienes fueron víctimas del Palacio de Justicia. Cuéntanos un poco de esto. Eh, sí, a ver, es entre triste y también como qué bonito que él tenga interés en conocer, pues, qué fue lo que pasó. Y, o sea, no es algo que le pasa por encima, pero también es como que es gracia que también él tenga que ocuparse de esto. Eh, y, y qué desgracia que todavía falta tanto por recorrer. O sea, como que llevamos 38 años como familia intentando que esto avance y pues yo podría mencionar un montón de acciones que hemos emprendido para que esto esté un poquito más allá y sin embargo siento que no, nada, o sea, es como, y ahora pues entra él a tener que lidiar con eso. Eh, entonces, pues él es de hecho el que me hace las primeras, o las, digamos que es el detonante para yo sentarme a escribir sus preguntas. Eh, y ahora estar en Colombia, él pues se da cuenta que es una sociedad bastante militarista, que hay comentarios que hacen los niños que para él que vivió en Alemania y tuvo la experiencia real de vivir en una democracia y en una que no acepta estos abuso de los símbolos patrios y los héroes y todo esto, para él es como, pues me comenta que es como raro eh, que lo pongan a escribir cartas a los héroes de la patria. eh, y, y bueno, entonces a lo que voy es que ha pasado algo en su interior que lo lleva a darse cuenta que no es tan normal como se vive en Colombia, que no es una sociedad realmente, que no es una sociedad que vive en paz, que hay muchísima violencia, que hay muchísima desigualdad, que hay muchísimo relativismo. eh, y, pero al mismo tiempo, pues también como que me enorgullece que haya un interés por eso, pero
no debería ser así. Podría ser, pues, como fue para mí antes de los 10 años. Normal, una vida normal de un niño y no cargar con a cuestas con esa trasfondo de violencia política. Elena, terminemos con la lectura de una parte del libro. Hay un extracto hermoso en la página 141 que, pues, donde evocas, mejor dicho, ese es el principio de todo el libro porque es la niña Elena Urambi de Gaín escribiendo. Si nos lees, por favor, ese pedacito. Mm. Pero un día me encontré escribiendo mi historia partida en dos sobre guerra y paz. Hablaba de mis primeros años de infancia en Bélgica, de la difícil llegada a Colombia con 5 años de edad y sobre el final de mi primera vida a los 10 años con el asesinato de mi. Únicamente en aquella ocasión escribí sobre mi padre. Tengo 10 años, sigo en Colombia, pero la verdad yo ya no existo. Perdí a la persona que más quería, la persona que me mostraba cómo salir adelante. Se lo llevaron y ya no vuelve. Mis hermanitas nunca van a poder tener un papá como el que yo pude tener por unos años. Todavía no lo puedo creer. Ahora ya no puedo ser la misma. Ya no puedo hablar de él porque ya no hay un papá y nunca lo volveré a tener. Ahora son muchos los niños que no pueden hablar de un papá porque perdieron una de las raíces que les enseñó a saber crecer con amor y de un momento a otro echaron un fumigante creado por el hombre llamado violencia que trata de buscar el poder llevándose miles de raíces y a los que no los lleva con él los deja con rabia sin saber cómo hacer crecer el amor y cada rama empieza a caerse y es algo que ya no crecerá ni con agua ni con sol, solo con la raíz que se la llevaron para no regresar. Ese diario se quedó cerrado por muchos años y escribí muy poco, y menos sobre el dolor. Todo fue puesto bajo llave y pretendí bloquear una y otra vez eso que crecía en mí. Lo escribí en un diario de niña, pero fue lo único que escribí sobre mi papá, pues como digo ahí, de resto escribía sobre la ida al colegio y el amiguito y que si habíamos ido a comprar paleta, pero sí. Mm. Elena Urambi de Gaín, muchas gracias por estar con nosotros en la revista Cambio. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Ana Cristina. Bueno, a todos muchas gracias por estar en esta opinión conversada. Les habló Ana Cristina Restrepo y hasta la próxima.